Bienvenido al curso de Cristología. El día de hoy estudiaremos acerca del tema el ángel de pacto. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primeramente vamos a ver la definición del ángel de pacto. Es un mensajero del tratado entre Dios que promete darle vida a una tierra prometida a su pueblo, que declara que cumplirá sus leyes. Como sabemos, la palabra pacto significa pues el acuerdo o el tratado que hay entre dos personas, ¿no? Antiguamente Moisés pues es el que realizó el primer pacto, es el que medió para el pacto primero, es decir, él es el que hizo el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Quién lo medió? Ese es Moisés, tomando la sangre de un cordero, ¿verdad? Esparció un poco de sangre al altar que representaba a Jehová y un poco de sangre sobre todo el pueblo de Israel. ¿Qué significaba eso? Que estaba iniciando un pacto entre Dios que es del altar, con el pueblo de Israel. Eso significaba el pacto, como es un acuerdo. Entonces estaba diciendo en ese pacto que Dios promete al pueblo de Israel darles la tierra prometida, llevarlos a la tierra prometida y darles vida en la tierra prometida. A cambio, Israel debería guardar y cumplir la ley de Dios, es decir, los mandamientos, los estatutos. Eso era el pacto, ¿verdad? El acuerdo mutuo. Es como que Dios le dice: mira, tú cumples mis leyes, yo a cambio te doy la tierra prometida. ¿Y quién intermedió? Moisés. Y Moisés derramó un poco de sangre, ¿verdad?, en el altar, y otra sangre al pueblo, sellando ese pacto con sangre. Ahora bien, ese fue el primer pacto, el antiguo pacto. El nuevo pacto es realizado ya por Cristo. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto entre Dios y el pueblo del Señor. Por eso, a través de eso, podemos ver cuando Dios le dice al pueblo del Señor: cumple mis leyes, le dice a la iglesia. Si tú cumples mis leyes, yo a cambio te voy a dar vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva, es decir, la tierra prometida, ¿verdad? Pero ¿qué debe hacer el pueblo? Cumplir las leyes de Dios. Ese es el pacto. ¿Y cómo lo selló el Señor Jesús? Con su propia sangre, no con sangre de cordero como lo hizo Moisés. Esta vez lo hizo Jesús, con su propia sangre selló ese pacto. Por eso se llama la sangre del pacto. Entonces, Cristo fue el mediador de un nuevo pacto con su sangre, derramando su sangre. Ahora bien, por esa razón es que también se le llama el ángel de pacto. ¿Qué significa ángel? Mensajero del pacto, ¿verdad? Es Cristo ese mensajero del pacto, recordando el pacto entre Dios y los hombres. ¿Quién fue el mediador? Cristo Jesús. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El nombre número 12 es ángel de su faz de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 9, vemos que dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz. ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a Jesús? El ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La palabra faz, vamos a ver, significa rostro o cara. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El ángel de su rostro. Uno de los nombres de Jesús es el ángel de su rostro, del rostro
de Dios, ¿verdad? Este nombre está manifestando que Jesús, como el ángel del rostro de Jehová, es decir, está tan cerca de Jehová. Siempre Jesús ve el rostro de Dios. Tal como sucede también con los ángeles. Todos los ángeles siempre están viendo el rostro del Señor. Los ángeles están informando. Los ángeles bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben. Están continuamente dando la información al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Cómo está cada creyente? ¿Cómo está cada hermano, cada hermana? ¿Cómo se encuentra? Entonces el ángel está informa todo lo que sucede, ¿verdad? Por esa razón nos dice en el libro de Mateo capítulo 18 verso 10, mire lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice que el ángel está informando continuamente. Es decir, Él tiene todo controlado. De cada creyente lo que está sucediendo, Él lo tiene todo controlado. Él sabe absolutamente todo, tal como dice la Sagrada Escritura. Vamos a leerlo. Mirad, que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está diciendo que no menosprecies a uno de estos niños, no menosprecies. Porque os digo que sus ángeles, los ángeles de estos niños, están siempre viendo, dice, en los cielos el rostro de mi Padre. ¿Qué te está diciendo? Que estos niños que están acá, sus ángeles siempre van y siempre están viendo el rostro, le están informando. Hay una información completa. Hay millones y millones de ángeles. Ahora, si los ángeles ven el rostro de Jehová, ¿cuánto más Jesús está también viendo el rostro de Jehová? Amén. Jesús entonces siempre tiene al Padre a su lado. Otro de los nombres del Señor es apóstol. Indudablemente que la palabra apóstol es un nombre otorgado a Cristo cuando se hallaba en su naturaleza humana. El caso de los ángeles, ángel del pacto, ángel de su faz, cuando Jesucristo está en su naturaleza angelical, cuando ha tomado la forma de ángel. Pero cuando ha tomado la forma de un cuerpo humano, entonces era apóstol. En el libro de Hebreos capítulo 3 verso 1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y somos sacerdotes de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo se le llama a Cristo? Apóstol. Uno de los nombres que se le da, ¿verdad? La etimología de apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, ¿no? En esta palabra griega se tradujo del hebreo sheliá, que significa enviados, representante o intermediario. Exactamente, Jesús era el enviado del Padre, ¿no? Hablando de Cristo en su naturaleza humana. ¿Quién lo había enviado? El Padre, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra. Ahora bien, de acuerdo a este significado de apóstol, diremos que el Cristo en la tierra era un enviado del Dios Padre, conocido también como el representante de Jehová. ¿Qué es lo que Dios puso en la iglesia? Primeramente apóstoles, como dice 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Cuál fue el primer ministerio que puso nuestro Señor Jesús? Apóstoles, ¿no? Apóstoles, ¿verdad? Es como decir, Jehová cuando estaba en el antiguo pacto, ¿a quién puso primero? Sumos sacerdotes. Y Jesús en el nuevo pacto, ¿a quién puso primero? Apóstoles. Lo primero que fundó el ministerio fueron apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles es una profesión, un ministerio por medio del cual se iba a abrir algo grande, una obra magnífica, ¿no? ¿Verdad? Tener 12 apóstoles es como tener a 12 Moisés. El objetivo de Cristo era tomar el mundo, tomar toda la tierra, ¿no? Por eso dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, y luego sigue así,
en secuencia, ¿qué es lo que sigue más? Pero primeramente apóstoles. Entonces, lo mismo, ¿no? Jehová, cuando iba a hacer algo grande, ¿a quién envía? A Jesucristo. Y Jesucristo era como un apóstol que iba a abrir una obra magnífica, una obra mundial, una obra extraordinariamente gigante, ¿no? Era la obra mundial que iba a abrir Jesucristo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de preparar. El apóstol es el que prepara maestros, profetas, evangelistas, pastores. Así también Jesús iba a preparar ministros de todas las especialidades con el fin de engrandecer el reino y de hacer una iglesia sólida y muy estable, ¿verdad? Ahora bien, igualmente Cristo es el formador de todos los ministerios. Por eso que Cristo es el primero, el enviado del Dios Padre, como dice en Mateo capítulo 15, verso 24, ¿verdad? Dice así: respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quién era el enviado? ¿Quién era el apóstol? Cristo. ¿Y quién le envió? Jehová. Lucas capítulo 4, verso 18 también nos dice: el Espíritu del Señor, diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ahí está la palabra, me ha enviado. El apóstol es un enviado. Me ha enviado, y él está diciendo, me ha enviado, es decir, como apóstol, ¿no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Quién lo envió? El Padre, como apóstol, fue enviado a la tierra. Amén. De tal manera que el Señor fue enviado, ¿para qué? Para hacer todas las obras, para preparar al pueblo de Dios y hacer grandes obras y grandes milagros. Pero así como Cristo ha hecho grandes obras y grandes milagros, Dios también, hermano, ha enviado al pueblo para que el pueblo también haga grandes obras. En el libro de Juan capítulo 14 verso 12 nos dice la palabra del Señor. Miren lo que dice: de cierto os digo, dice, el que en mí cree, diga conmigo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo caminó sobre las aguas? ¿Cuántos saben que Cristo sanó enfermos? ¿Cuántos saben que Cristo abrió los ojos de los ciegos? ¿Cuántos saben que Cristo abrió los oídos de los sordos? ¿Cuántos saben que Dios levantó a los paralíticos? ¿Cuántos saben que Dios resucitó, que Cristo resucitó a los muertos? Amén. El Señor dice: todas aquellas obras que yo he hecho, ustedes también la van a hacer, porque yo voy al Padre. Amén. Gloria a Dios. Es decir, que el Señor está dándote a ti a conocer y a entender y a comprender que todo lo que hizo Cristo, tú tienes que hacerlo. Amén. Debes realizarlo, es tu labor, es tu responsabilidad. Y por esa razón tienes ese desafío en tu vida. El desafío de sanar a los enfermos. El desafío de poder orar por aquellos que están ciegos. Que los ciegos deben ver, que los sordos deben oír, que los mudos deben hablar. Tienes que orar por ellos. Debes entender, como algunas otras personas que a veces piensan: no, Cristo hizo ese milagro porque era Dios, Cristo sanó a los enfermos porque era Dios, Cristo dio vista a los ciegos porque era Dios. No, Cristo te está diciendo: yo he sido un ejemplo, y te está diciendo: de cierto os digo, te dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún, deben entender, aún
mayores las harán. Tú tienes que hacer esas obras, tenemos que hacer esas obras, porque Dios está encaminándonos a que tienes que hacer esas obras. Amén. Cristo como apóstol, al establecer la obra aquí, eso lo hizo, y por tanto tú tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está el poder para ayudarte a hacer grandes obras gloriosas, porque no vas a hacerlo con tu poder, es el Espíritu de Dios el que irá delante de ti. Amén. Por tanto, tú tienes que poner la mano. Pon la mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Amén. Haz aquello que nunca te has atrevido a hacerlo, porque Dios está contigo. Amén. Recuerde bien, todo lo que hizo Cristo, tienes que hacerlo tú, porque Cristo es la primicia. Cristo es el ejemplo. Él es el ejemplo de todos nosotros, y todo lo que hizo Cristo tenemos que hacerlo nosotros también. Como dice 1 Corintios capítulo 15 verso 20, nos dice así las Sagradas Escrituras: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo siempre es el ejemplo, ha sido la primicia de la resurrección, es la primicia de todo lo que hizo, tenemos que hacerlo. Por eso que es el apóstol. El nombre que se le dio a Jesús era el apóstol. Amén. Uno de los nombres gloriosos, un nombre que Dios le dio cuando estaba en la tierra, apóstol. Bendito sea su nombre. Un aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro de los nombres atribuidos a Cristo es el autor de la fe. Diga conmigo, autor de la fe. En el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2 se le llama a Cristo el autor de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se le llama el autor de la fe. ¿Qué significa palabra autor? Persona que es causa de algo o persona que inventa algo. Entonces, este nombre, autor de la fe, cuando se le llama a Jesús el autor de la fe, este nombre te está revelando del Cristo que es Dios. Este nombre, autor de la fe, no está hablando del Cristo en su naturaleza humana, sino Cristo en su naturaleza divina cuando está en los cielos. Está hablando de Dios. Él es el autor de la fe. En otras palabras, Él es la causa de la fe. Él es el que inventa la fe. De modo que la fe no existiría si no fuera por Cristo, si no fuera inventado por Cristo. La fe es la herencia más grande que Dios ha dado a la humanidad. Pues sin fe no se puede obtener nada. Sin fe no hay salvación. Si una persona no tiene fe, no va a cambiar de vida. Si una persona no tiene fe, no cambia de vida. Si una persona no tiene fe, no va a ser salva. Si una persona no tiene fe, no va a ser sano tampoco. Sin fe no va a ser sano, no hay sanidad. Sin fe no hay dones del Espíritu Santo. Sin fe, asimismo, no hay bendición económica. Sin fe no se logra nada. Un hombre sin fe nunca escala, nunca avanza, porque la duda y la incredulidad es malo. Si queremos crecer, necesitamos fe. Amén. Si quieres desarrollarte, crecer, necesitamos fe, porque con fe todo lo logramos, pero sin fe no vamos a lograr nada. Amén. Y gracias damos al Señor, porque Él ha creado la fe. Cristo es el creador de la fe. Amén. Con la fe logramos todo, porque sin fe no avanzamos. La incredulidad nos hunde abajo. La duda no nos hace obtener nada, porque todo el que duda nunca va a obtener nada. Amén. Pero si tenemos fe, los sueños pueden hacerse realidad. Si tenemos fe, esos enfermos se sanarán. Amén. Si tenemos fe, los enfermos se sanan. Si tenemos fe, los muertos resucitan. Si tenemos fe, ganamos almas. Si tenemos fe, crecemos. Si tenemos fe, nos extendemos. Gracias damos al Señor Jesús por haber creado la fe, por haber dado la fe, porque sin fe, hermano, nunca nos desarrollaríamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin fe
Nos convertiríamos solamente como en animales. Es como un perro. ¿Podrá el perro algún día pensar que va a tener una casa propia? ¿Podrá el perro soñar con tener un carro? ¿Podrá el perro soñar con tener una empresa? No. El perro nunca va a soñar con tener un terno. El perro no puede desarrollarse porque no tiene fe. Pero usted sí tiene fe. Usted sí puede tener fe. Y con la fe puedes lograr muchas cosas. Si crees, porque al que cree, todo le es posible. Otro de los nombres de Cristo, autor de la vida. Diga conmigo, autor de la vida. En Hechos capítulo 3, verso 15, se le conoce a Cristo, uno de sus nombres es el autor de vida. Dice así: y matasteis al autor de la vida. Qué lindo nombre de Jesús, ¿verdad? Autor de la vida. Amén. Conforme a la definición de autor que vimos anteriormente, si aplicamos aquí, diría Jesús, el causante de la vida. Jesús, el que produce la vida. Amén. Y sin Él no habría vida en la tierra. No habría ni vida física ni vida espiritual. Gracias a Cristo tenemos vida. Por eso dice el autor de la vida. Conforme dice Juan capítulo 1, verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Por esto, el mismo Jesús dijo que Él es la vida. Él dijo: yo soy la vida. Él mismo se llamó: yo soy la vida. Yo soy la fuente de vida. Juan capítulo 14, verso 6, él mismo declaró diciendo, Jesús le dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Está diciendo Cristo: yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El diablo es la muerte, pero Cristo es la vida. Él es el autor de la vida. De Él es el que sale la vida. Y si vivimos, por el Señor vivimos. Y si morimos, por el Señor morimos. Amén. Pero Él es la vida. Y todo aquel que crea en Cristo tendrá vida en su nombre. Como dice Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito, dice, mire lo que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el autor de la vida, y todo aquel que cree en Él vamos a tener vida. Por eso el nombre de Jesús es el autor de la vida, el creador de la vida, el inventor de la vida. Parte 16. Otro de los nombres de Jesús es bienaventurado y solo soberano. Segunda de Timoteo capítulo 6, verso 15, nos dice la palabra del Señor de esta manera: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Qué lindo nombre que se le atribuye a Jesús: bienaventurado y solo soberano. Ahora, según el diccionario, ¿qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz, ¿verdad? Significa feliz. ¿Y qué significa soberano? El que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Si aplicamos esta definición al texto sagrado, se leería así: la cual a su tiempo mostrará el feliz, mire, el feliz, que es bienaventurado, el feliz y única autoridad suprema e independiente, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando dice la Escritura, el bienaventurado, está diciendo el feliz. Cristo es feliz. Amén. Este nombre nos está revelando la personalidad celestial y nos dice que Jesús es la única autoridad suprema. Es decir, si Él es supremo, Él es independiente, nadie le tiene que decir: Señor, ¿por qué vas a hacer esto? Señor, ¿por qué vas a hacer aquello? Él no tiene que dar cuenta a nadie. Él es soberano, y como soberano Él hace lo que le place. Amén. Él decide. Nadie puede estar interrumpiendo o diciendo: ¿por qué hiciste así? Como dice el apóstol Pablo: ¿cómo podrá decir el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? Él tiene poder para hacer de una misma masa
un vaso de honra y otro vaso de deshonra, ¿no? Es decir, que Él tiene el poder para hacer como Él quiere, porque Él es soberano. Él es el Señor de señores. Él es el Dios de dioses. Amén. Como soberano, nadie puede decirle ni cuestionarle tampoco. ¿Por qué estás haciendo así, Señor? Nadie puede cuestionarle porque Él es soberano. Por eso su nombre es soberano. A través de esto vemos Cristo es soberano y Él hace lo que quiere y Él hace lo que dispone por su poder, por el poder que tiene como Dios. En Isaías capítulo 45, verso 9, ay del que pleitea con su hacedor, dice. Ay del que pleitea con su hacedor, ay del que se enoja con su creador. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro, puede decir el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿Puede el barro decir qué es lo que haces? No. El hombre puede decir, Señor, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué me has hecho así? No. El Señor puede hacer lo que Él desea, porque Él tiene poder para hacerlo. Como dice Romanos capítulo 9, verso 19 al 21, también dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? ¿Por qué Dios me está inculpando? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Claro, Dios, Jesús puede hacer lo que Él quiere conforme a su voluntad. Él es Dios y Él hace a un hombre de una manera y a otro hombre de otra manera. Amén. Tiene poder para hacerlo. Cristo es el bienaventurado. Está diciendo, Cristo es el feliz. De tal manera que Cristo es muy alegre. Cristo en su personalidad es muy alegre y muy feliz. Cristo es serio. Cristo, tenemos la imagen de un Cristo serio, de un Cristo firme, pero no es así. La personalidad de Cristo es un Cristo alegre. ¿Por qué? Porque la alegría, la muestra de la alegría es una muestra de fe, es una muestra de esperanza, es una muestra de victoria, es una muestra de buena salud, es una muestra siempre de éxito. En cambio, cuando uno es feliz, está demostrando que tienes fe. Pero cuando llora, está demostrando que está perdiendo la fe, que ha perdido la fe, que no cree. Nombre número 17, brazo del Señor. Diga conmigo, brazo del Señor. Digo, brazo del Señor. A Jesús lo conocían como el brazo del Señor. Isaías capítulo 51, verso 9, mire lo que dice. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. ¿A quién se le llama brazo de Jehová? A Jesús. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Isaías capítulo 53, verso 1 también nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Y en el libro de Juan capítulo 12, verso 38 nos dice así, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Verdad? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Este nombre nos habla del Cristo en su condición de hombre, en su condición humana, como el brazo, así como el brazo obedece a la voluntad de ¿quién? De la cabeza, ¿verdad? Y sirve como un miembro principal para la guerra y para hacer toda obra. ¿Qué podría ser el hombre sin brazo? El hombre sin brazo no va a poder hacer nada, ¿verdad? El hombre sin brazo no va a poder ir a la guerra. El hombre sin brazo no va a poder hacer grandes construcciones. El brazo entonces es importante. Así también para Jehová, Jesús en su naturaleza en la tierra era el brazo de Jehová para hacer todas las obras del Padre.
Amén. Él había descendido del cielo a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Por esa razón, así como el brazo hace la voluntad del cuerpo, ¿verdad? Así también Cristo hacía la voluntad del Padre. Por eso Jesús mismo decía: yo he venido a hacer la voluntad del Padre. No mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Como dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ve? Entonces, ¿qué era Cristo para el Padre? Aquel que venía a ser la voluntad. Era el brazo de Jehová para trabajar y hacer todo lo que el Padre le había enviado. Así como el brazo hace todo lo que le manda el cuerpo, igualmente Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, verso 38, igualmente nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Miren lo que dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? No he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Pero ¿quién está hablando? Del Cristo terrenal, del Cristo en su naturaleza humana. Está hablando, ¿no? Expresándose así. Él era el brazo de Jehová. Amén. Ahí se está expresando como Cristo en su naturaleza humana. Así también, como el brazo no hace su voluntad, porque no puede hacer nada por sí mismo. ¿Puede el brazo hacer algo por sí mismo sin que le ordene la cabeza, sin que le ordene el cuerpo? No, no puede hacer nada por sí mismo. El brazo hace lo que le ordena el cuerpo, lo que ordena la cabeza, ¿verdad? Así el Señor, Él decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo, decía, sino hago lo que el Padre me manda, lo que el Padre me guía. Juan capítulo 5, verso 30 nos dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, como el brazo no busca su voluntad del brazo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Por eso Cristo era el brazo de Jehová. Al mencionar a Cristo como el brazo de Jehová, vemos entonces a un brazo que ayudaba, que Cristo estaba puesto en la tierra no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y para ejecutar todo lo que el Padre le enviaba. Por eso se le llamó el brazo de Jehová. Nombre número 18 de Jesús: buen pastor. Juan capítulo 10, verso 14, dice así: yo soy el buen pastor. Uno de los nombres de Jesús: buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De la manera como un pastor de ovejas naturales ama a sus corderos, los saca del redil, los lleva a lugares por donde hay pastos grandes y gruesos, así como un pastor lleva buscando los pastos grandes y gruesos. Luego los conduce a beber agua. Los lleva también a las ovejas a beber agua, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿no? Los conduce a pastos grandes, pastos gruesos, y los lleva a beber agua. Los hace descansar mientras se los cuida, ¿verdad? Librándolo de las fieras, de los lobos. Así también Cristo ama a su iglesia. La labor de Cristo es una labor de cuidar. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como un buen pastor a cuidar a todos los que se habían ganado, a cuidar a todas las personas a quienes Él había predicado. Todos los que Él había ganado eran sus ovejas. Todos los que Él había ganado eran ovejas. Por esa razón Él se preocupaba que coman, se preocupaba que se alimenten, se preocupaba que se le dé la palabra, que siempre estén recibiendo el pasto, que era la palabra de Dios. Era la preocupación de Jesús. Por esa razón, cuando Él muere, Él resucitó, ¿verdad? Pero los discípulos, ni bien después de haber muerto, los discípulos, ¿qué hicieron? Esas almas que había ganado Jesús, los discípulos lo abandonaron.
Porque Pedro le dice a los otros apóstoles: oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué tal si vamos a pescar? Ya, pues vamos a pescar. Y se fueron a pescar. Y tomaron su lancha y se fueron a pescar. Ellos eran pescadores, antes eran pescadores. Cuando Cristo los llamó, le dijo: vengan, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Pero ¿qué sucedió después de haberle enseñado la palabra? Y cuando murió Cristo, todos quedaron abandonados. Ellos se dedicaron a las cosas materiales y se fueron ellos pues a trabajar. Volvieron a sus labores antiguas. Tomaron la barca y se fueron, y entonces comenzaron a querer pescar toda la noche. Dice que buscaron, tiraron la red y nada pasó. No encontraron peces. Y ya resignados se venían después de toda la noche, la mala noche que habían pasado. Y cuando ya estaban remando y llegando a la orilla, y en la mañana, cuando ya estaba amaneciendo, de pronto, cuando ya estaban cerca a la orilla, dice que venga un hombre ahí en la playa, y escuchan cuando ese hombre le dice: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos de la barca le dice, pensaba que era un hombre, ¿no? De repente un anciano, una persona que le estaba pidiendo algún pescado para que tome su desayuno, ¿verdad? Y que le puedan regalar algún pescado. Le dice: no, no tenemos nada porque no hemos pescado nada. Y ese hombre le dice: tiren la red a la derecha. Ellos se agarraron cuando escucharon: tiren la red a la derecha. Y entre ellos pues habrían comentado: oye, dice que tiremos la red a la derecha. A ver, tiremos. Tiraron, efectivamente sacaron bastantes peces. Y entonces Pedro dijo: ese hombre que está ahí no es cualquier persona, él es el Señor. Entendieron que había resucitado, es el Señor. Se fueron, dice que Pedro se lanzó, comenzó a nadar, llegó a la playa, y encuentran cuando ya Jesús estaba asando su propio pescado. Ellos no le habían dado un pescado, pero Cristo tenía su propio pescado. Se sienta a un lado, se sienta a otro lado, y se sientan así en círculo. Pedro se sienta a su lado. Indudablemente que Cristo estaría pues tapado, ¿no? con un manto, como antiguamente. Y entonces Cristo se acerca y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: pero si tú me amas, pastorea mis ovejas. En otras palabras le estaba diciendo: ¿por qué has dejado mis ovejas? Tú sabes tanto que me ha costado venir, tanto que me ha costado predicar, ganar tantas almas. ¿Por qué has abandonado las ovejas? Si tú me amas, pastorea mis ovejas. Y siguió el Señor asando su pescado, y volvió nuevamente a inclinarse a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dice: sí, Señor. Le dice: apacienta mis corderos. El buen pastor estaba pidiendo: ahora que yo no estoy en la tierra, dedícate, ayúdame a cuidar esas ovejas, esos corderos que hemos ganado, tantas almas que se han entregado. Y tú te pones a trabajar, tú te pones a volver a pescar a tus trabajos antiguos. Por eso es que tú no has progresado. Has pescado toda la noche, has ido de un lado a otro lado porque estás abandonando las ovejas y te estás dedicando a otras cosas materiales. Y mira, no has pescado nada todo. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Nuevamente el Señor siguió asando su pescado, y por tercera vez le vuelve a decir: Pedro, ¿tú me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y Pedro le dice, ya avergonzado Pedro, porque le era la tercera vez. Es como decir: ¿verdaderamente me estás amando? Entonces Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, lo entiendes todo. Jesús le vuelve a decir: apacienta mis corderos, cuida mis corderos. Un pastor que había pastoreado tantas ovejas, un pastor que se había dedicado a cuidar cada rebaño, que había enfrentado a fariseos, había enfrentado la muerte, había enfrentado incluso los látigos, los insultos, las ofensas, las humillaciones. Había enfrentado a tanta gente y dio su vida por las ovejas. Tanto he hecho, Pedro,
para que tú te dediques a las cosas materiales y te olvides. Le estaba diciendo: Pedro, pastorea mis ovejas. Dios nos ha llamado a nosotros a cuidar las ovejas. Está bien que podamos trabajar, pero no debemos descuidar las ovejas del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No debemos descuidar el rebaño. Tú eres Pedro, y Jesús te dice en esta noche: Pedro, ¿me amas? No sé qué le vas a decir tú. Quizás tú le digas: sí, Señor. El Señor te dice: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, cuídalos de los lobos, cuídalos de aquellos que hacen daño, cuídalos de aquellos que quieren herirlos, que quieren destruirlos. Cuida mis ovejas, vela por ellos, no los abandones, mantente a su lado. Eso es lo que dice Cristo, porque Cristo es el buen pastor que su vida da por las ovejas. En este momento vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a decirle: Señor, yo quiero, Señor Dios mío, ser, Padre Santo, un pastor. Quiero ayudarte en la obra, Señor. Oh Jesús de Nazaret, yo quiero ser parte de cuidar al rebaño. Lo voy a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo prometo, Padre amado. Oh Señor, perdóname si acaso, como Pedro, estoy saliendo y estoy buscando, Señor Dios mío, estoy buscando, Señor, lo material antes que cuidar tu rebaño. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a servirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahí donde está, dile de corazón, dile: Padre amado, en esta hora, perdóname. Ahora escucho tu palabra como aquel tiempo resonó: Pedro, ¿me amas? Me está diciendo Juan, Ricardo, Luis, Marcos, ¿me amas? Señor, yo quiero decirte que sí. Yo sé que tú ahora, Señor, me estás diciendo: pastorea mis ovejas. Siento el eco del tiempo que me dice: pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. Señor, yo te prometo, dile, yo te prometo dar mi vida por las ovejas, cuidar a tu rebaño, protegerlos. Señor mío, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que seas tú que puedas glorificarte, Dios de los cielos. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Padre amado. Ayúdame a ser un pastor, un líder que cuide a tu rebaño, que no lo deje, Señor, que los lobos lo destruyan. Padre, te pido, protege a tu rebaño. Oh Dios de Israel, yo quiero servirte con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.